Está en la línea telefónica Alberto Capella, ex secretario de Seguridad allá en Baja California, en Tijuana, también estuvo en Morelos y en Quintana Roo, donde tuvimos oportunidad de estar varias veces platicando, y ahora es presidente de ACE Consultores, justamente en materia de seguridad. Qué gusto saludarlo, señor Capella, muy buen día. Mi querido José Luis, el gusto es mío. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Oiga, a ver qué está pasando en este país. Solo usted está del otro lado dando consultoría en estos temas de seguridad. No se cambia el tema de la estrategia y sigue habiendo cada vez más muertos. ¿Qué está pasando? Bueno, definitivamente la realidad que estamos viviendo ahorita es consecuencia de muchos factores, pero principalmente de lo que hemos dejado de hacer desde la perspectiva institucional y de una estrategia y una política errada, con una enorme contaminación de carácter político electoral o político partidista, que busca contra todas las circunstancias técnicas justificar una decisión estratégica que definitivamente, como bien lo comentas, pues no está dando ni cercanamente los resultados que se prometieron hace 4 años, y que bueno, se vuelve a caer en las mismas justificaciones que los 2 sexenios anteriores tuvieron, y que bueno, pues lamentablemente genera, como bien lo comentas, una cantidad muy importante de tragedias todos los días, porque no nada más son los que estás contabilizando, mi querido José Luis, sino la cifra que tendrá que ver también con las personas desaparecidas. Tarde o temprano pues aparecerá el número de esas personas también como una cantidad importante en el rubro de homicidios, y bueno, si no hay un acuerdo y una estrategia que pueda aglutinar a todos los actores institucionales, a una parte importante de la sociedad, pues esto va a seguir siendo pues el pan nuestro de todos los días, lamentablemente, José Luis. Hay que sumarle los desaparecidos, como bien comenta Alberto, y además los feminicidios y otros asesinatos más que no están en esta lista. ¿Y por qué no cambiar la estrategia? No, lo vemos nosotros, los periodistas, lo ven ustedes, los analistas, y lo ven también las propias autoridades, pero la cabeza del Ejecutivo dice, no, vamos bien. ¿Por qué no cambiar la estrategia? Bueno, porque mira, hay considero yo, todos los sexenios tienen aciertos y tienen errores, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales en el sexenio calderonista fue el asumir como una bandera principal el combate a la delincuencia, con obviamente todas las críticas que posteriormente se han dado y con todas las situaciones que en esos 6 años se vivieron. Pero uno de los esquemas que yo respetuosamente he criticado es que en su momento el presidente Calderón asumió de manera personal, desde la perspectiva institucional, la responsabilidad del tema de los homicidios, cosa que no es así. El tema de este delito tiene una corresponsabilidad que compete principalmente a 32 cabezas que representan y gobiernan las entidades federativas, cuyo principal, obviamente, responsabilidad constitucional es garantizar la vida, la integridad, el patrimonio y la seguridad en general de los ciudadanos y las ciudadanas que gobiernan. En este caso se asume esa situación y empezamos a contabilizar en esa época los muertos de Calderón. Luego llega el sexenio del presidente Peña Nieto y vuelve a sumarse a ese error, aunque en los primeros 2 años, del 2012 al 2014 aproximadamente, se pretendió cambiar la narrativa mediática y no hablar de la violencia, pensando que eso iba a desaparecer, la cosa que tú y yo sabemos, y pues obviamente todos los que nos escuchan, que no fue así. Y luego viene ahora este sexenio, que ya tiene 4 años, y vuelve a asumir esa visión y autoendosarse el tema de los homicidios en el país, cosa que es una verdadera tragedia y una locura. Son muchos los factores que generan el tema de los homicidios, según la Organización de las Naciones Unidas: la desigualdad, el desempleo, la inestabilidad política, la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad, y la presencia particularmente, que es el factor más importante en México, de la delincuencia organizada, que es la que mayor número de homicidios está generando en el país. Y un factor importante que debemos reconocer es que el homicidio causa muchas más muertes que los conflictos armados a nivel global, y es un tema que hemos olvidado. Entonces, yo cuando escucho respetuosamente la crítica del presidente del conflicto ruso-ucraniano, me pregunto, bueno, no nos estamos dando cuenta de la cantidad de muertos que tenemos todos los días, que pudiera ser igual o probablemente superior a la que se tiene en un conflicto de esa naturaleza.
Es lo que yo siempre cuestiono. Y número dos, creo que los mexicanos nos hemos dado cuenta que estamos considerados como una de las 5 naciones más violentas alrededor del orbe, en virtud de la cantidad de homicidios que tenemos aquí. Te doy un dato representativo. Tenemos nosotros un promedio de 33,000 y 35,000 homicidios por año en todo el país. Y, por ejemplo, en una nación con grande conflictividad en materia de mafia o de crimen organizado, que es Italia, tienen un promedio de 350 homicidios en un país de 60 millones de habitantes, contra obviamente nosotros somos 120 y tantos, el doble, pero estratosféricamente un número superior en términos de homicidios. Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, casi 3 veces lo que tenemos nosotros, 2.5 cuando menos, tiene 16,000 homicidios por año en un país con grande conflictividad de consumo de drogas, con grandes problemas de orden racial, con un conflicto también en términos de feminicidios. Y créeme que pues es una vergüenza cuando llega uno a los foros internacionales y trata de explicar lo que estamos viviendo en este país, y que no causa ya verdaderamente un azoro, una preocupación en el grueso de la población. Ya pareciera que lo hemos normalizado. Sí, exactamente. En Tijuana hace 48 horas, 72 horas asesinan en uno de los puntos más emblemáticos, que es como si pasaras, por ejemplo, por la Glorieta del Ángel a la Independencia, y asesinan a 2 personas, y no hay nadie que exprese alguna sorpresa, ¿no? Preocupación, Sí, ¿no? y un mutis institucional verdaderamente dramático. Sí. Y yo creo que eso es lo más lamentable. Ahora, por último, querido Alberto, ¿qué país va a quedar? Porque para la tendencia para cómo vamos, y que no hay una disminución en el número de asesinatos, ni un cambio en la estrategia en materia de seguridad, siguen avanzando los muertos, se sigue de alguna manera fortaleciendo se están fortaleciendo los grupos criminales. ¿Qué va a pasar? Llegue quien llegue a la presidencia, pero si no se cambia de ruta, vamos a tener un país cada vez más peligroso, y en el 2024 el que llega a la presidencia se va a encontrar con un panorama muy complicado, ¿verdad? Pues mira, yo considero que en diciembre, según lo que hemos analizado las enlaces consultores, en diciembre del 2024 vamos a terminar con un 75% más de homicidios en este sexenio que los que se tuvieron en el sexenio calderonista, y muy probablemente con esa misma tendencia con un 33% más de los que se tuvieron en el gobierno peñista. Esa es la tendencia. Y bueno, lo que estás comentando, mi querido José Luis, en cuanto al asombro de lo que sucedió estos últimos días y en este mes, bueno, pues es prácticamente una confirmación de lo que estamos planteando. Y lo más triste, lo más lamentable y lo más preocupante es que no vemos, quienes nos hemos dedicado a esto por muchos años, una estrategia que nos permita marcar una tendencia en sentido contrario. Es precisamente lo contrario. Sabemos una enorme contaminación de carácter político partidista en el tema, un tratar de justificar la situación, una narrativa errada en términos de las causas, cosa que no estaría yo en desacuerdo, pero ahorita pues prácticamente haz de cuenta que tenemos una hemorragia en este cuerpo que se llama la República Mexicana. Entonces esa hemorragia pues nos está desangrando, y estamos preocupados por atender la quimioterapia del cáncer que tiene la sociedad. Pues no nos va a alcanzar, no vamos a llegar a la quimioterapia, nos vamos a desangrar antes. Entonces, el atender esa hemorragia es lo urgente, y tienen que ser estrategias reactivas por parte de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia. Querido Alberto Capella, qué gusto volver a estar en contacto. Un muy fuerte abrazo y estaremos dándote lata. Gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Tiene usted el análisis, ¿no? Y veamos las imágenes de lo que pasó en Caborca. Este señor que recién se case, saliendo en el atrio de la iglesia, llegan y lo matan por la espalda. Así está la violencia en el país. Muertos en todos lados, en todo momento, y con una política cada vez más errada.